Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Segundo de Samuel 1:23. Esto que acabo de leer es parte de la canción que David va a cantar al enterarse de la muerte de Saúl y Jonatán. Y un poco antes de entrar en esta reflexión, quiero que consideremos brevemente que los primeros capítulos de segundo de Samuel lo que nos van a presentar es que después de la muerte de Saúl, las cosas se van a complicar más todavía. El reino de Israel se va a dividir en dos, y en el sur la tribu de Judá va a apoyar a David, y en el norte el reino o las personas de las tribus del norte van a seguir apoyando a la familia de David, de Saúl. En el capítulo 2, versículo 11, se nos dice que esta división va a durar 7 años y medio. Dice: fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Estos 7 años y 6 meses va a ser el tiempo que va a durar esta guerra civil que se va a librar en todo el territorio de Israel. Las tribus del norte en contra de la tribu de Judá. En el capítulo 3, versículo 1, se hace referencia a esto mismo. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Así que en un versículo se resume el sentido de lo que ocurrió en estos 7 años. Esto como dato histórico, como un dato importante que tenemos que tener presente, porque esta división va a prevalecer hacia adelante en el tiempo. Después de la muerte de Salomón, el reino va a volver a dividirse, y esa división va a permanecer hasta el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero retomar esta reflexión con respecto al perdón. En segundo de Samuel 1:23 dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos. Este es uno de los versículos de la Biblia que a mí más me han impresionado, porque después de que le dan la noticia a David de que Saúl ha muerto, David no celebra, David no se alegra, David no dice: al fin se murió aquel que me quería matar. Lo que la Biblia dice es que David se pone a llorar. Quiero hacer una anotación personal. Cuando yo era niño leí por primera vez esto, y cuando leí que David se puso triste y empezó a llorar, porque lo que dice el versículo 17 es: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y empieza a llorar y empieza a expresar en esta oración el dolor que siente por la muerte de sus amigos. Y yo pensé, bueno, está llorando por Jonatán, pero cuando llegué al versículo 23, David dice Saúl y Jonatán. David está llorando por la muerte de Saúl, pero no solamente simplemente porque haya sido un rey o porque haya muerto, como generalmente ocurre cuando una persona muere. De pronto todos son sus amigos, de pronto a todo mundo le duele, y de pronto eso parece que es lo que está haciendo David, pero en realidad no lo es. David en este versículo pone Saúl y Jonatán, amados y queridos. Cuando muere Saúl, David no pone en estas palabras ningún dejo de amargura, de rencor, de resentimiento o incluso de reproche. David lo que presenta es el afecto que siempre guardó en su corazón hacia Saúl. Lo que la Biblia nos enseña en 1 de Samuel es que la primera vez que Saúl y David se conocen, Saúl amó a David al punto que envió a Isaí a decirle que por favor permitiera que su hijo David permaneciera en el palacio para que estuviera con él.
Saúl amó a David, se hicieron amigos desde ese momento. Y lo que ocurrió después fue que Saúl se rebela en contra de Dios y eso es lo que hace que se conviertan en enemigos. Ahora son enemigos, sin embargo David siempre guardó afecto, David siempre tuvo este amor a la mano, al alcance de Saúl, y Saúl nunca quiso tomarlo. Si fueron enemigos, no fue porque David lo quisiera, fue porque Saúl lo quería así. Y cuando llegamos aquí descubrimos que si David hubiese tenido la oportunidad de reconciliarse con Saúl, lo hubiese hecho, como se ha leído en las oportunidades que David tuvo para matar a Saúl, él no lo hace. Y él no lo hace, cuando llegamos a esta porción descubrimos por qué no lo hace. No lo hace porque lo sigue amando, porque sigue siendo su amigo, porque él sigue esperando que Saúl pueda cambiar. Este ejemplo tan glorioso de perdón es el ejemplo que nosotros debemos tomar para nuestras vidas. Vivimos en un tiempo, y en todos los tiempos esto ocurre, pero en este tiempo hay una expresión muy común que se dice: yo perdono, pero no olvido, justificando de esa manera el retirarle el afecto a los demás. Alguien me hizo algo y le digo, bueno, sí te perdono, pero ya no somos amigos. Te retiro mi amistad, te retiro la palabra y te retiro mi afecto. David no es esa clase de persona. David perdona a Saúl y sigue ofreciéndole su afecto hasta el final de sus días. Y este es el mismo ejemplo que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le crucificamos, nosotros le matamos, nosotros le hemos ofendido con nuestros pecados y Él sigue ofreciéndonos su amor. Podría retirárnoslo e incluso, al pensarlo mejor, debería retirarnos su amistad, debería retirarnos su amor. No lo hace porque Él no es como nosotros, Él no tiene la misma mezquindad que nosotros tenemos y el mismo rencor y resentimiento. Él no es así como nosotros. Y David ha aprendido a ser como Jesús. Esto es fabuloso. David no ha conocido a Jesús no como nosotros lo conocemos históricamente. Sin embargo, Dios le ha permitido a David en este servicio profético que él está ofreciendo, que aprendió de Samuel, ha tenido visiones de nuestro Señor Jesucristo y él está aprendiendo a cómo es Jesús, cómo es Dios y cómo es el amor que Dios ofrece, y ese es el amor que David está ofreciéndole a Saúl, que si lo podemos ver de esa manera, hasta este momento en la historia Saúl es su peor enemigo, pero para David sigue siendo su amigo. Esta lección es la enseñanza de Samuel. Samuel enseña acerca de un Dios que ofrece un amor incondicional. Cuando el pueblo de Israel decide rechazar a Samuel y le dice, tú ya estás viejo y tus hijos son malas personas, tú ya no vas a gobernar sobre nosotros, ahora ponnos un rey. Samuel se entristece y Dios le dice a Samuel, ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y en todo eso, en esta parte de la historia que ya hemos leído, en el versículo, en primero de Samuel, capítulo 12, versículo 19, dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. El pueblo de Israel sabe que han pecado en contra de Dios, y si algo se merecen de parte de Dios es el castigo, o por lo menos un reproche. Sin embargo, cuando Samuel que ha pasado tiempo delante de Dios, cuando Samuel les da una respuesta, él sorprende al pueblo de Israel con su respuesta. En el versículo 20 de 1 de Samuel 12 dice, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso
No os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y dice el versículo 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que en este versículo 22 Samuel claramente les dice, Dios no los va a desamparar. Ustedes han pecado y Dios podría retirarles su amor. No lo va a hacer, porque Dios no es así. Y si nuestro Padre no es así, nosotros tampoco debemos ser así. Así que esa es la reflexión de esta lectura en este versículo que a mí me gusta tanto, que tiene que ser nuestro ejemplo más grande de vida con respecto al amor que ofrecemos a nuestros hermanos y con respecto al perdón también que debemos ofrecer a aquellos que de algún modo han podido dañarnos y han hecho algo en contra de nosotros. Eso sí podríamos retirarles nuestro afecto, pero lo que la Biblia nos enseña es que lo mejor es no hacerlo, porque nuestro Padre nunca lo hizo.